Miles de personas afirman que este libro nunca debió ser excluido de la Biblia, mientras que otros aseguran que nunca debería volver a abrirse. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, antes de darte mi respuesta, algo controversial, primero investiguemos de qué trata el libro de Enoc. Enoc vivió 365 años y luego después de eso tuvo un nuevo comienzo porque fue llevado para estar con el Señor. Y ningún cristiano va a discutir este hecho con vos, pero el libro de Enoc entra en detalles excepcionales sobre lo que ocurrió una vez que Enoc fue llevado. Y mientras comparto esta información, debo hacerte una aclaración. No estoy compartiendo esto como una verdad absoluta, solo estoy repitiendo la información que está en el libro de Enoc. En una noche ordinaria como cualquier otra, una brillante bola de luz apareció sobre el pueblo de Enoc. Todos los aldeanos estaban asustados, pero Enoc no lo estaba, y de repente se encontró siendo llevado al cielo por un ángel llamado Uriel. Mientras estaba en el cielo, el libro de Enoc dice que Dios le dijo al patriarca que escribiera y anotara todas estas cosas importantes que estaba a punto de mostrarle. Le mostró las montañas, vio los ríos del mundo, y luego el ángel llevó a Enoc en un recorrido por el universo. Vio cómo los seres celestiales podían ser transportados, vio el sistema solar, vio un ciclo lunar, vio cómo la longitud de la órbita de la Tierra es de 365 días, y esta es la razón por la que muchas personas creen que el libro de Enoc debe tener cierto peso, porque la mayoría de estos descubrimientos científicos no se habían encontrado cuando el libro fue escrito en el 300 a.C. Pero no quiero que olvides que hay dos inconsistencias que contradice a la Biblia en el libro de Enoc. Y antes de revelarte esas dos cosas, primero veamos por qué es famoso este libro en el primer libro de la Biblia. En Génesis leemos esto: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Creo que este pasaje de la Biblia enseña que los hijos de Dios son en realidad seres angelicales, y que estos seres angelicales miraron desde el cielo y vieron que las mujeres de la tierra eran hermosas. Así que entraron y tuvieron relaciones con ellas, y de ellas salieron hijos que eran parte hombre y parte ángel. Estos seres híbridos eran como gigantes en tamaño, y cuando Dios vio todas estas formas malvadas, se enojó mucho y derramó su juicio, su agua sobre toda la tierra, sobre todos excepto Noé y su familia, quienes buscaron y encontraron salvación en el arca. Pero puedo escucharte exactamente lo que estás pensando. Pero Frank, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No dijo el propio Jesús que en el cielo seremos como los ángeles, que no nos daremos en matrimonio? Y tenés razón, Cristo dijo eso, por eso en un futuro quiero profundizar mucho más sobre los gigantes, así que asegúrate de suscribirte para recibir ese video. Pero ahora quiero que mires esto y prestes mucha atención, porque el libro de Enoc ofrece un relato muy detallado de dónde vinieron los gigantes. Y luego quiero que me digas si crees que es preciso o no. Según el libro de Enoc, Dios pone sobre la tierra ciertos ángeles para cuidarla, y algunos de estos ángeles eran buenos, pero otros eran malos. Y al igual que el relato bíblico, algunos de estos ángeles malos, estos seres celestiales, se sintieron atraídos por las mujeres de la tierra. Así que estos ángeles bajaron y alteraron el ADN de la humanidad. De hecho, el libro de Enoc sube la vara y dice que la razón por la que estos ángeles se sintieron atraídos por las mujeres es porque tenían el cabello largo y fluido. Y algunas personas toman ese detalle y creen que eso es a lo que Pablo hacía referencia cuando instruía a las mujeres a cubrirse el cabello mientras rezaban. ¿Qué decirte? Bastante raro todo esto. Pero acá está la gran diferencia. El libro de Enoc nos dice que los ángeles tenían un líder, un jefe, y el nombre de ese líder era Semyasa. Y Semyasa era un tipo más bien delgado que dijo: realmente tengo miedo de que ustedes se echen atrás en lo que hemos acordado hacer, y que yo sea el único ángel que se meta en problemas con Dios. Así que hagamos un trato. Todos comprometámonos en un juramento de que cometeremos este hecho. Y así, con este discurso, con sus palabras persuasivas, convenció a 199 ángeles de caer del cielo y unirse con él en un monte de Hermón. Y fue allí donde comenzaron a buscar sus objetivos para poder crear caos en la tierra. ¿Qué pasa por tu mente cuando te digo esto? Porque tenemos acá estos seres angelicales que cayeron del cielo, que se sintieron atraídos a las mujeres, y que ese vínculo de alguna forma dio a luz criaturas híbridas como el gigante Goliat. Y de repente ahora tenemos clanes de estos gigantes por toda la tierra propagando el mal. Seguro estás pensando que esto es un poco loco, pero calma, porque esto se pone todavía más loco. Uno de estos ángeles malos se llamaba Azazel, y él es quien enseñó a toda la gente cómo trabajar los metales de la tierra, y les enseñó a crear escudos, armaduras y espadas. Y los creyentes en el libro de Enoc afirman que Azazel es la razón por la cual hoy tenemos peleas entre países, guerras y conflictos, porque él nos enseñó a odiar. Él es quien nos enseñó a crear tecnología avanzada y a hacer cosas terribles los unos a los otros.
quiero que recuerdes muy bien este último nombre que te acabo de mencionar, Azazel, porque vamos a hablar de él un poco más adelante. Bien, yo te prometí que te iba a mostrar 2 errores antibíblicos que menciona el libro de Enoc, pero eso es un poco más adelante. Pero hay una tercera cosita sobre la cual quiero llamar tu atención. ¿Dónde creemos nosotros que como cristianos que proviene el pecado? Creemos que Adán y Eva, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, cuando nuestro primer padre Adán pecó, esa es la razón por la cual nosotros pecamos. Ese es el motivo por el cual nosotros hacemos el mal. Pero el libro de Enoc no enseña esto. El libro de Enoc en realidad enseña que el pecado fue algo aprendido, adquirido, a través de estos ángeles caídos. Además de Azazel, había otro ángel llamado Semyasa, al quien según el libro de Enoc enseñó a la gente de la tierra a hacer magia. Luego tenemos a los ángeles Gabriel, Ezequiel, Araquiel, Samiel y Esericiel, y todos ellos enseñaron los signos de la tierra, del sol, la luna, las nubes, y según el libro de Enoc, no la Biblia, aparentemente Dios le dijo a estos ángeles que nunca compartan este conocimiento con la gente, es que estaba prohibido, pero estos seres angelicales ignoraron el consejo y las órdenes de Dios, y nuevamente esto, según el libro de Enoc, tuvieron éxito. La tierra estaba poblada de gigantes y estos gigantes hacían cosas impensadas, innombrables, creando un completo caos, un desastre en la creación de Dios. Y además de eso, los ángeles caídos también habían completado su objetivo de enseñar a los hombres y a las mujeres la idolatría, porque ahora los humanos de la tierra también estaban haciendo cosas indescriptibles, copiando a los seres angelicales, adorando a la creación, lo que significa que cualquier cosa malvada que se le ocurriese hacer, la ponían en práctica. Bien, escuchando toda esta evidencia, ¿crees que el libro de Enoc debe ser honrado o debe ser evitado? Bueno, te daré mi respuesta un poco más adelante. En nuestra historia conocemos más tarde un puñado de hombres y mujeres que estaban destrozados por lo que estos gigantes habían hecho. Incluso les tenían miedo, no les agradaban para nada los ángeles caídos. Así que, ¿sabes lo que hicieron? Clamaron al único que podía ayudarles, clamaron a Dios. Y el libro de Enoc dice que el Señor Dios respondió a su clamor. Este antiguo texto luego continúa diciendo que Dios llamó a 4 de los arcángeles y les pidió que actuaran de inmediato. Primero envió al arcángel Uriel y advertir a Noé que construyera un arca. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios estaba a punto de inundar toda la tierra para lavar este pecado y cualquiera que se escondiera dentro del arca sería salvado. En segundo lugar, Dios envió a su arcángel Rafael para encerrar a Azazel en la oscuridad. ¿Recuerdan como les dije que iba a volver el ángel que enseñó a los hombres y mujeres a hacer cosas malas con el metal y que les enseñó a pelear? Bueno, el libro de Enoc dice que Rafael finalmente lo ató a Azazel de manos y pie y lo echó en un desierto llamado Debudael. Y dice que una vez arrojado en este desierto, Azazel quedó cubierto en total oscuridad y que su rostro nunca verá la luz del sol otra vez. Ahora, acá hay una teoría importante que proponen las personas que creen en el libro de Enoc. Dicen que dado que Azazel fue el ángel que enseñó a hombres y mujeres a pelear, y dado que el desierto donde fue desterrado Dudael está ubicado en el este de Jerusalén, podría haber una conexión interesante, porque el este de Jerusalén hay un río famoso, el río Éufrates, y sabemos que el Apocalipsis profetiza que cuando el río Éufrates se seque, habrá 4 ángeles caídos atados al fondo del río que serán liberados, y eso no es todo. Cuando este río finalmente se seque, 200 millones de personas van a marchar para luchar en un gran enfrentamiento en el Valle de Megido, también conocido como Armagedón. Entonces, la teoría que proponen aquellos que creen en el libro de Enoc es esta. Si Azazel es el ángel que enseñó a hombres y mujeres a pelear, podría ser posible que sea también uno de estos 4 ángeles caídos esperando a que el Éufrates se seque. Eso es solo una teoría, pero vale la pena mencionar en este punto del video. En tercer lugar, el libro de Enoc dice que Dios luego envió a su arcángel Gabriel para, por si así decirlo, eliminar a todos los gigantes y a toda su descendencia de la faz de la tierra. En el cuarto lugar se dice que Dios envió al arcángel Miguel para enfrentarse con el jefe del rey de los ángeles caídos. ¿Recordás su nombre? Así es, Semyasa, quien también fue encerrado en un lugar descrito como total y sombria oscuridad. Ahora, ¿puedo serte honesto? ¿Puedo ser transparente con vos? Estoy a punto de decirte si debemos leer este libro o si debemos evitarlo totalmente, pero antes quiero decirte lo siguiente. Lo que hace que este tema sea tan confuso, y llegaremos a eso con más a detalle, es que hay verdad en el libro de Enoc, pero también hay muchas cosas que no están en la Biblia, y ahora mismo hemos visto algo que es muy similar a lo que está en la escritura en
Apocalipsis 9. Este capítulo habla del abismo, y dentro del abismo hay seres sobrenaturales, y yo personalmente creo que a medida que la Tierra se acerca a su fin, en los últimos tiempos, tal como dice Apocalipsis 9, este abismo se abrirá, y estos ángeles malos, estos seres sobrenaturales, serán liberados en la Tierra, y las personas que aún estén vivas verán cosas impensables, cosas terribles que no vale la pena mencionar en este momento. El primer gran error antibíblico, por así decirlo, es que en el libro de Enoc afirma que vos podés orar al propio Enoc. Noé en el libro de Enoc es descrito como teniendo una apariencia casi angelical. Cuando nació su cabello era tan blanco como la lana y su piel brillaba como el sol. Y de forma inusual el libro afirma que Noé podía hablar perfectamente, a pesar de que solo era un bebé recién nacido. Ahora por favor todos mírenme porque realmente quiero enfatizar en esto. El problema con el libro de Enoc es que toma verdades bíblicas y las mezcla con lo que pareciera ser una ficción total. Por ejemplo, sabemos en las escrituras que el padre de Enoc se llamaba Matusalén. Esto es un hecho bíblico y sabemos que el padre de Matusalén se llamaba Enoc. Así que en otras palabras, el abuelo de Noé era Enoc. Eso está en la Biblia. ¿Qué es lo que hace entonces el libro de Enoc? Bueno, convierte esto en un error. Escuchar el libro de Enoc dice que Matusalén, porque miró la apariencia de Noé y estaba tan perplejo por lo inusual que era, decidió rezar a su padre Enoc en el cielo, y aparentemente Enoc le respondió. Dijo: no te preocupes por eso, en lugar de llamarlo Lamé, cambia el nombre de tu hijo a Noé. Y no te preocupes porque Dios va a hacer algo nuevo en la tierra. Traerá juicio, pero él y su familia se salvarán. Bueno, nuevamente, hay una verdad ahí. Noé y su familia se salvaron. Dios trajo juicio a la tierra. Pero ¿qué es esto de rezar a Enoc? O sea, en la Biblia no dice en ninguna parte que hay que rezar a alguien en el cielo o a ningún otro santo que no sea Dios. La Biblia no puede ser más clara en esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo mediador, un solo intermediario, un solo puente por el cual podemos llegar al cielo, y ese es el Dios hombre Jesucristo. Cristo Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, en otras palabras, soy Dios encarnado, soy Dios con piel, y ese es al único al que podemos acudir, no a Enoc, no a Moisés, no a ningún otro santo en el cielo, solo podemos acudir al Señor Jesús porque Él es el único mediador. Pero eso no termina ahí, la cosa se pone mucho peor. En el capítulo 48 del libro de Enoc, verso 3, se dice que Enoc se transformó de un hombre a un ángel llamado Metatrón, y lo que está particularmente mal de esta enseñanza es que llevó a otros, incluido el famoso rabino Ben Abuya, a afirmar que Enoc era un pequeño Jehová, un Yahvé menor, y que de hecho había dos grandes poderes en el cielo, Jehová y Metatrón, o Dios y Enoc. Bueno, acá el segundo mayor error del libro de Enoc. Quiero que te imagines a un hombre y una mujer que no tiene conocimiento de la Biblia y lee este libro. ¿A qué conclusión llegaría? Sin dudas terminarían entendiendo que la salvación solo se puede lograr mediante el conocimiento, siendo justos y siguiendo las palabras del libro de Enoc. Sin embargo, sabemos que cuando leemos la Biblia nunca jamás vamos a poder llegar al cielo siendo justos, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Y el libro de Enoc literalmente dice que para todos ustedes pecadores no habrá salvación. Bueno, tómense un respiro porque la Biblia dice algo muy diferente en 1 Timoteo 1:15. Dice: la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, el hombre que escribió esto, Pablo, aunque había escrito muchas escrituras, aunque había hecho muchísimos actos increíbles, por así decirlo, para Dios, estaba diciendo que era el jefe de los pecadores. Yo no soy más que un pecador con un corazón podrido. Y ¿saben qué? Yo también podría decir lo mismo. Yo que acá prendo una cámara, hago videos y demás, puedo levantar la mano y decir: soy el jefe de los pecadores. Solo hay dos tipos de personas que entran al cielo: personas perfectas y personas perdonadas. Así que te voy a preguntar a vos: ¿vos podés levantar la mano quien quiera que seas y decir soy perfecto? Probablemente no puedas, porque no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos le fallamos a Dios, incluso en nuestros pensamientos, en los actos que hacemos, incluso cuando ni siquiera estamos tratando de pecar, pecamos. Y si un día los libros se abren y todos podemos ver nuestras vidas y nuestros pecados, vamos a estar de acuerdo en que realmente somos peores de lo que pensamos. La increíble noticia es esta: Cristo Jesús ama a los pecadores. Cristo Jesús ofrece salvación a los pecadores. Él vino al mundo para salvar a los pecadores como vos y como yo, y funciona así. En una vieja cruz de madera hace 2000 años
lo peor de mí, todo mi pecado fue puesto sobre Él. Y Él derramó toda su ira, su juicio por nuestros pecados sobre Él, para que podamos ser perdonados, para que vos y yo podamos tener nuestros propios pecados lavados, arrancados, desaparecidos, enterrados en el fondo del mar, para que podamos tener un nuevo comienzo, así como hablamos de Noé, como a Noé se le indicó que subiera al arca para esconderse de la ira de Dios y estar a salvo. Vos y yo tenemos un arca eterna que Jesús construyó y podemos meternos en Él, escondernos en Él y tener seguridad total porque Él murió por nuestros pecados. Él resucitó entre los muertos, lo que significa que puede conquistar la muerte y el pecado, y hoy está en el cielo, a la derecha de Dios, y si acudimos a Él no hay otro nombre, y a Él, solamente a Cristo, estaremos a salvo. Cuando quieras orar y pedir perdón, incluso ahora mismo, no vayas a un sacerdote, no vayas a un pastor, no vayas a ninguna figura religiosa, acudí al único capaz de salvarte, a Jesús, porque Él es suficiente. La única pregunta que te voy a hacer es, ¿vas a venir? ¿Vas a llamarlo a Jesucristo en tu vida? Tal vez viniste acá para aprender todo sobre el libro de Enoc y sobre estas teorías e ideas interesantes. Bueno, he venido a decirte algo aún más valioso. Tenés que conocer a Dios, porque un día te vas a despertar, el día en que mueras, y lo verás cara a cara. Y necesitas saber si estás preparado para ese día. Porque yo quiero que cuando suceda, tengas una gran sonrisa en tu rostro, diciendo, estoy feliz de ver al Señor, y no quiero que estés lleno de miedo pensando que pasaste toda tu vida rechazándolo, así que llama su nombre ahora mismo. Pero bueno, vayamos al grano. ¿El libro de Enoc debe leerse o no? Bueno, acá te voy a dar mi opinión personal. Sabemos que los manuscritos del libro de Enoc datan del 300 a.C. Eso es 1200 años después de que Moisés escribió el Génesis, por lo que de inmediato nos damos cuenta que el libro de Enoc no fue escrito por el mismo Enoc. Es imposible que eso ocurriera, y hasta donde sabemos no hay escritos de la época en que Enoc estaba vivo, y a diferencia de lo primero que escribió Moisés, que estaba en hebreo, el libro de Enoc se registró en arameo, por lo que esto es otra evidencia de que realmente no es un papiro tan antiguo. Y por sobre todas las cosas pensá esto, la Biblia nos advierte firmemente que nunca se debe añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Y yo argumentaría que el libro de Enoc añade un montón de cosas que nunca se mencionan ni siquiera una vez en la Biblia. Pero bueno, acá entre nosotros, ¿pensás que es todo negativo cuando hablamos del libro de Enoc? Bueno, antes de responderte, quiero mostrarte lo que dijo el doctor Michael Heiser, el difunto erudito que pasó gran parte de su vida estudiando este libro con mucho más detalle de lo que mi pequeño cerebro puede hacer. Él dijo algo así como que el libro de Enoc no debe considerarse la palabra de Dios, no debe estar en el canon de las escrituras, pero en alguna forma es muy valioso porque nos muestra y nos da una visión de cómo pensaban los judíos antiguos, y también nos muestra que hay muchos comentarios escritos sobre él, porque para él era importante de cierto sentido, así como el hecho de que los antiguos padres de la iglesia, Clemente e Irineo, todos tenían este libro en alta estima y lo veían como una parte importante de la historia. También es cierto que sé que algunos de ustedes ya están comentando, Fran, no te olvides de esto, ¿no habla Judas del libro de Enoc? Y sí, tenés razón también, es verdad que cuando se descubrieron los rollos en el Mar Muerto, el manuscrito del libro de Enoc estaba ahí al lado, por lo que también eso aumenta su credibilidad, ¿no? En cierto sentido sí, y como yo dije al principio, hay elementos de verdad en el libro de Enoc, y hay historia en el que debe aprovecharse, pero en realidad lo que quiero decir desde mi corazón es que si un creyente joven se acerca a mí y me pregunta, ¿debo leer el libro de Enoc?, yo le diría que tenga mucho cuidado. La razón por la que le diría eso es porque realmente creo que Dios es bueno, que Dios se preocupa por sus hijos, y cuando la Biblia fue reunida yo no creo que Él haya estado en una nube lejana dejando todo, librando la opinión de los demás. No, de verdad pienso que Él de alguna forma guió sus mentes y sus corazones y los reunió para darnos la información exacta que necesitamos, sabiendo que este libro, que la Biblia, sería el más vendido y difundido de la tierra, por lo que no pienso que le falte ninguna información clave. Pero amigo, escúchame bien, ¿la Biblia que tenemos es profunda o no? Hay misterios en ella que mi pequeño cerebro aún con 10 millones de vidas no entendería jamás. Así que quiero pasar mi tiempo buscando las escrituras, entendiendo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos, en lugar de buscar respuestas en un libro que parece predicar un evangelio bastante diferente, aunque pueda tener chispas de verdad por acá y por allá. Así que creo que el mensaje es, abran sus Biblias y pasen tiempo con la verdad simple y sólida que necesitamos en nuestro corazón. Jesús murió, resucitó de entre los muertos, y esa enseñanza es vital para nuestra eternidad.